Muchas gracias. Súper. Entonces, bienvenidos a nuestra segunda clase, una vez más, cuyo tema va a ser Historia de la Educación Cristiana y Jesús como Maestro, ¿no? Estamos practicando, ya hemos practicado en la primera parte de la clase cómo hacer el método de los 4 pasos o una exégesis bíblica pequeñita, ¿no? Pequeñita para un devocional con el texto de Hechos de Berea. Seguimos. Nuestro plan de clase va a ser el devocional. Toda clase tiene que tener un plan, tienen que decir ustedes a los chicos qué es lo que van a hacer, desde los chicos pequeñitos hasta los grandes, para que ordenen su pensamiento y realmente sepan en qué punto de la clase están y puedan organizar, digamos, todas sus ideas y aún sus apuntes, ¿no? Entonces, hemos hecho un devocional, hemos razonado juntos, vamos a recordar la clase pasada siempre y vamos a llevar los dos temas, historia de la educación cristiana y Jesús como maestro, ¿no? Vamos a recordar la clase anterior muy rápidamente. Los lineamientos generales del curso. Es muy importante. Hemos hecho una constitución de clase de la cual les recuerdo que todos ustedes o la mayoría y los que no, por favor, hagan un papelito que diga los lineamientos de la constitución de clase, uno de los cuales era no utilizar inteligencia artificial en la clase, ¿no? Tienen que utilizar su propio razonamiento y no el razonamiento de la computadora. Después les había comentado cuál es la rutina de aula o el plan de clase. Siempre vamos a hacer un devocional, una parte teórica y siempre vamos a hacer práctica, ¿no? ¿Y cuál es el producto de todo este curso? ¿Cuál es el producto de este curso? Por favor, ¿me puedes recordar, Nielsen? ¿Estás? Nancy, entonces, por favor. Nada. Daneri, por favor, ¿cuál es el producto de la clase o del Es, curso? nue- es nuestro cartapacio. Muy bien, vamos a hacer un cartapacio con todo lo que estamos hablando, pero lo más valioso va a ser todos los métodos que nosotros, digamos, investiguemos, ¿no? Y aprendamos en esta clase, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, ayer, o bueno, la anterior semana hemos aprendido un método para hacer el devocional, otro, otro método hemos aprendido hoy día, ¿no es cierto? A través de los 4 principios, pero digamos, haciendo una especie de exégesis pequeñitas, poniendo mapas, etcétera. Ya tienen 2 métodos, o 3, ¿no? Porque ya hemos trabajado otras cosas también. Seguimos, ¿no? Les había mostrado cuáles son bueno, aquí hay 2 personas nuevas que quisiera que recordemos entonces las 4 instituciones que nosotros estamos, digamos, con las que estamos trabajando. La primera es AICEP, es una institución de Brasil, una asociación de más de 150 escuelas cristianas, bajo las cuales esta institución está promoviendo este curso y ustedes, los que quieran, van a tener su acreditación por AICEP, ¿no? Después, también FACE, el método se llama Principal Approach en FACE. Es una asociación de escuelas cristianas, en realidad una fundación de los Estados Unidos, ¿no? Este es su dicho. Y el Colegio Luz a las Naciones, ¿no? En el que la mayoría de nosotros estamos, y esta es su misión. Y la Escuela de Pensamiento Cristiano, que es una escuela que está en Calacoto, cuya misión es promover una educación integral con razonamiento bíblico para servir a nuestra nación, ¿no? Les había mostrado la historia de AP, la línea de tiempo, es siempre en una línea de tiempo bíblica, ¿no? Y también trabajamos eso con AMO. El centro focal de toda la historia es, es Cristo, ¿no? Es la vida de Cristo y siempre lo ponemos. Aquí, por ejemplo, Cristo está antes de Colón y esta es la historia, la línea de tiempo de la educación cristiana o de lo que es AEP, ¿no? Por eso hemos puesto Colón, la Biblia del Oso, que es la Biblia en español, cuando los peregrinos llegaban a Norteamérica, porque para este modelo educativo es muy importante esto, ¿no? Después, cómo Estados Unidos nace como una nación cristiana,
¿no? Como también olvidó sus raíces cristianas. Podemos ver, Berna Hall y Rosalie Slater son quienes, digamos, volvieron a investigar en la historia de los Estados Unidos y trabajaron y empezaron FACE para trabajar con la educación cristiana por principios. Roberto y Ana Rinaldi fundaron a ESEP en Brasil y nosotros en este momento, bueno, ya estamos en 2025, estamos enseñando este modelo educativo, ¿no? Bueno, también habíamos visto qué es la educación cristiana la semana pasada. Es toda iniciativa de educar basada en una filosofía cristiana, ¿no? Que es un modelo educativo, es un conjunto, es todo lo que hace una educación, por ejemplo, el modelo educativo de la Avelino Signani, ¿no? Que tiene su filosofía, su método, todo esto y tiene también, no solo es un enfoque pedagógico, sino es toda la organización educativa. Dentro del modelo educativo está el currículo, ¿no? El currículo es lo que damos en clase, es un plan de lo que damos, ¿no? Que tiene resultados, que tiene método, que tiene contenidos, ¿no? Aquí está. Una cosa muy importante que ustedes siempre van a recordar es el come, porque hace referencia al currículo como una mesa y al niño o al estudiante como una persona que recibe, que come, ¿no? Y siempre abajo tiene que haber una base filosófica, ¿no? La mesa tiene cuatro pies, ¿no? Así como el niño come la comida y se hace parte de él, o sea, come una manzana y luego ya no hay diferencia entre la manzana y el niño, ¿no? Así también lo que nosotros damos, sea una educación secular o una educación cristiana, va a ser parte del niño, ¿no? Va a ser parte de lo que el niño es y de lo que el niño hace, ¿no? Y de nosotros también. Y estos son los cuatro componentes del currículo. Bueno, definimos el modelo educativo EP. Es un modelo en el que la palabra es la base de todos los temas y materias del currículo escolar. Por eso ustedes van a ver que hacemos en este curso mucho énfasis en la palabra. O sea, definitivamente en el colegio y en una educación cristiana, lo que vale no es el currículo del gobierno, es el currículo del colegio. O sea, ustedes han sido contratados o, vamos a decir, primero, en primera instancia por el Señor, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es ser fieles a el llamado que ustedes tienen como maestros cristianos. Sí, son maestros bolivianos, y no estoy diciendo, o paraguayos, colombianos, no estoy diciendo que dejemos esto, ¿no? Que dejemos el modelo de nuestro país, pero lo principal es el modelo de educación cristiana a lo que fuéramos, a lo que fuimos llamados, ¿no? Y las características, ¿no? Aquí dice promover el razonamiento con principios bíblicos, ¿no? Ahora vamos a ver rápido cuáles son los principios. Bueno, en el primer curso lo vemos esto con mucho detalle, pero es bueno recordarlo. Una cosa muy importante es recordar que nuestra fe es una fe histórica, ¿no? Y que la historia es la historia de Dios, no es la historia que nosotros los hombres nos inventamos. Y eso se llama perspectiva providencial de la historia. Providencia es Dios el que nos da todo lo que necesitamos y el que determina el inicio y el fin de la historia. También este método AEP restaura la erudición cristiana, o sea, los cristianos somos los primeros capos, los primeros pensadores y el razonamiento basado en la palabra. Pero si estamos razonando, tenemos que razonar con principios, ¿no? No, razonar no quiere decir repetir, repetir algo, ¿no? Sino razonar, o sea, utilizar la mente, sacar conclusiones como hemos hecho en la primera parte de la clase. Todos los temas están fundamentados en la Biblia. Los principios bíblicos impregnan todo el proceso de enseñanza, ¿no? Y vamos a comentar ahora los 7 mínimos. Padres y maestros son ejemplos de carácter cristiano y erudición en un enfoque tutorial, ¿no? Esto quiere decir, un enfoque tutorial quiere decir que nosotros enseñamos a individuos, a cada uno de nuestros estudiantes, no a grupos. Nosotros no los vemos como grupos, los vemos como personas, ¿no? Y yo les había puesto, esto es nuevo, digamos, los principios de fe, los puestos básicos de nuestra fe, de lo que es la educación reformada, ¿no? Y bueno, de la educación eh, de la iglesia en la que yo estoy, que es la presbiteriana, pero hay muchísimas iglesias que están de acuerdo con esto, ¿no? Hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, la metodista y la iglesia católica, obviamente, no piensan en esto, ¿no? Hemos hablado en la semana pasada de cuáles son los supuestos básicos de nuestra fe, y Néstor dijo el pecado, por ejemplo, en el tulip está esto.
¿no? La depravación total, la elección incondicional, o sea, Dios nos elige por su gracia, no por obras, la expiación de Dios, de Cristo en la cruz, ¿no? La gracia, o sea, que la salvación es por gracia, ¿no? Y la perseverancia, Dios guarda a las suyas hasta el fin, ¿no? TULIP es un acróstico en inglés, ¿no? En AEP y también en AMO, nosotros trabajamos con que Dios es creador, con la providencia de Dios y con la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y las cinco solas, ¿no? Súper importantes, solo escritura, solo la fe, la salvación es por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Esto, para su información, después hemos hecho la semana pasada y todo el curso anterior una comparación entre la educación de IP y la agenda educativa secular, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una educación cristiana, hablamos de lo que es absoluto, de que la verdad de Dios es absoluta, los absolutos, Dios hizo el mundo y tiene absolutos morales, ¿no? O sea que no vamos a discutir si la mentira es verdad, no es verdad, no, o no está bien. O sea, hay una realidad que es objetiva y alineada con la palabra de Dios, ¿no? O sea, la realidad es lo que podemos ver y no realidades inventadas, ¿no? También el anterior curso habíamos visto bajo qué realidades está el socialismo. Por ejemplo, el socialismo divide a las personas entre los dueños de los medios de producción y los que son los empleados, ¿no? Y dice que los empleados tienen que tomar los medios de producción y al final es una pelea como de una especie de lucha de clases, ¿no? También hay modelos educativos que dividen así a todas las personas y eso no es real. El feminismo divide entre las mujeres buenas y los hombres malos, por ejemplo, ¿no? Entre los opresores ¿cómo es? Sí, los opresores hombres y las oprimidas mujeres, ¿no? Entonces, eso, la educación reflexiva también es un discipulado con objetivos, ¿no? Que se centra en el educador, porque el educador es el que educa, es el que tiene todo el conocimiento, tiene toda la guía y no en el estudiante, ¿no? Nosotros hemos aprendido en la universidad que la educación es centrada en el estudiante, pero no es así, porque el estudiante no debería aprender lo que él quiera, porque si no, tal vez no va a aprender nada, ¿no? Después, es muy importante y es responsabilidad la educación de los padres. Y bueno, ya habíamos dicho la visión providencial de la historia, en cambio, en la agenda secular es una narrativa cultural y secular, ¿no? Y formar en carácter cristiano, formar en autogobierno, y aquí son varias cosas muy feas, ¿no? Como la interseccionalidad, ¿no? Y bueno, este es como se representa el modelo educativo de AIP. Ustedes pueden ver un producto, en cuatro productos tenemos como AIP: carácter cristiano, erudición académica, cosmovisión bíblica y liderazgo de servicio, ¿no? Son cuatro cosas muy, muy importantes. Toda iglesia o toda escuela, toda iniciativa de educar de manera bíblica debería tener estos cuatro propósitos, ¿no? Yo les voy a preguntar cuando estemos hablando del método de Jesús, ¿cuál es el propósito de Jesús? Y era evidente, era un carácter cristiano. También era que los discípulos o las personas que le escucharan tengan un liderazgo de servicio, ¿no? Porque al final mandó, ¿no? Los mandó a los 12, los mandó a los 60 para que lideraran este cambio que Dios quiso, que era el Kairos en la historia, ¿no? Evidentemente una cosmovisión bíblica, ver al mundo con los ojos de Dios, ¿no? Que es el gran, por si acaso, Dios es quien más razona, ¿no? Nosotros no podemos ganar en razonamiento a Dios. Él nos dio nuestro razonamiento. Y evidentemente erudición académica. Eso quiere decir que somos, digamos, y que podemos aprender cualquier cosa. Y ese también es un propósito muy importante de lo que es educación cristiana bajo principios, ¿no? Aquí en el tronco está el método, herramientas y contenido. Vamos a ver nosotros en este curso método y herramientas. Y en la base está la Biblia y los 7 principios, ¿no? Amo trabaja, por ejemplo, hasta aquí los principios, ¿no? 4 principios, ¿no? Esto para Ana: individualidad, autogobierno, carácter cristiano y mayordomía, ¿no? Pero los principios son completos, son los 7, ¿no? Que Elizabeth Schumann salió de Amo, o sea, bueno, ella elaboró todo el currículum de Amo prácticamente, que se llama Noa Plan,
¿no? Con los 7 principios y elaboró Amo para, no para colegios, sino para fuera de colegios, para enseñarse, digamos, en las iglesias o fuera de clases solo con los 3 primeros principios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver lo que es la metodología, el método y las herramientas, ¿no? Y ya los estamos aplicando. Por ejemplo, lo que es el método de los 4 pasos y todo lo que es la línea de tiempo, ya estamos aplicando, ¿no? Luego, es muy importante, todo AEP trabaja con los 7 principios de gobierno y libertad. Néstor, por favor, dime, dale, ¿qué querías preguntar o comentar, por favor? No sé, Perdona que tenía apagado el micrófono. dime. Dijiste que Elizabeth Schumann para AMO creó el nuevo plan únicamente basada en 3 principios. ¿Me puedes repetir eso? ¿Cuáles fueron Pues, los espera, principios en los que se basó ella? aquí están. Perdón. Ella trabaja con individualidad, enseña de la individualidad de Dios, enseña el autogobierno, el carácter cristiano y la mayordomía. Pero en Ok, Principal Approach, o sea, en AEP le llamamos al quinto principio, no es cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, al quinto principio, soberanía. Ellos lo llaman gobierno, ¿cómo es? Gobierno americano o algo así, ¿no? Y hacen referencia a cómo Estados Unidos gobierna, digamos, su país, ¿no? En AIP nosotros le llamamos soberanía, pero tiene que ver con el gobierno de Dios. Después, siembra y cosecha no enseñamos, ni alianza, ¿no? Porque todos estos, en Principal Approach, son relacionados a todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, siembra y cosecha en AIP, en Principal Approach, siembra del autogobierno local. ¿Qué es eso? No es cierto, es bien interesante. Y alianza habla de alianza, por ejemplo, con todos los estados americanos, ¿no? En cambio, AIP ha hecho, digamos, como un acomodamiento, no sé, como una contextualización del método a Latinoamérica, ¿no? Porque el método es para todos, ¿no? O sea, y no estamos cambiando. Por ejemplo, hay una persona, Stephen McDowell, que llama siembra y cosecha como educación, porque la educación es una siembra. Entonces, él le cambió de nombre y le puso educación directa, ¿no? Y ustedes van a poder ver eso en varios libros de él que tiene muy buenos y no está mal, es así, ¿no? Él explica y dice esto, ¿no? Entonces, así. perdona, pero pensaba, de pronto, gracias por aclararme esto, porque pensaba que el NOAA Plan ciertamente estaba hecho para los Estados Unidos y todo se da dentro del tema Estados Unidos, pero pensaba que AMO era un esfuerzo que también era para sacarlo de los Estados Unidos y contextualizarlo, por ejemplo, a América Latina. Pensé que Elizabeth, AMO tenía, ajá, Elizabeth ajá, dice eso, ¿no? Y cuando yo hablé con ella, me dijo, no, pues, pero no plan. Y Principal Approach es para los Estados Unidos. Pero tal vez ella no conocía bien lo que era AEP, ¿no? AEP es contextualizado a Latinoamérica, pero sin perder la esencia. Nosotros trabajamos con el NOA Plan. Por ejemplo, en muchísimos libros del NOA Plan, como los libros de arte, los libros de música, fueron traducidos y ya se están trabajando en portugués, no en español, ¿no? Su libro Enseñando y Aprendiendo, de Elizabeth también, ya está traducido en portugués y en español, ¿no? Lo tradujo, ¿quién lo tradujo? Paulo Filión, ¿no? Y ya tengo ese libro, es una belleza, ¿no? Y los que estamos acá en La Paz van a recibir una fotocopia del libro porque todavía no podemos conseguirlo en original. Y bueno, también a los que están afuera también les podemos mandar, ¿no? O cuando pasen por La Paz o cuando nosotros pasemos por allá, vamos a darles una fotocopia porque está toda la metodología. ¿Y eso quién ha escrito? Elizabeth Human, ¿no? Entonces, ella tenía la idea de hacer un programa que era un poco fuera del colegio, ¿no? Porque sí se puede aplicar en colegio. Nosotros aplicamos AMO en el colegio. Ahora, por ejemplo, María Eugenia está encargada de aplicar AMO en el colegio. Les puede contar en algún momento toda su experiencia. O a fin de año, cuando terminamos de aplicar, estamos aplicando después de 4 años. Pero Amo es muy específico a la lectura de clásicos o a la lectura de la palabra, ¿no? Tal vez no llevamos matemáticas ni muchas otras cosas con Amo, aunque es muy, muy valioso, es valiosísimo Amo, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad que está en toda la palabra de Dios,
desde Génesis a Apocalipsis es un absoluto, aplicable en cualquier situación en todo tiempo. Por eso nos sirve para razonar. No, es una declaración simple que captura una verdad y permanece constante independientemente del tiempo y la situación, dice Howard Hendricks, ¿no? Que es un libro que vamos a utilizar ahora, ¿no? Bueno, la semana pasada habíamos hecho, para los que no estaban la semana pasada, habíamos hecho una tarea, ¿no? Habíamos puesto nuestro propósito, el significado y la trascendencia de mi vida, ¿no? Y yo quisiera que los que no estaban vuelvan a hacer esta tarea, por favor, y me la manden al correo, ¿no? O al WhatsApp también, ¿no? Porque es una tarea más para ustedes. Es definir quién soy, cuál es mi fe, cuál es mi propósito respecto a Dios, o sea, vertical, mi propósito respecto al prójimo y mi moto. Habíamos dicho que el moto es una frase breve que expresa un ideal, una norma, algo de lo que yo soy, ¿no? No sé si alguien puede compartir su moto conmigo, por favor, ahora, o con nosotros. ¿Quién quiere? Cristian, ¿cuál es tu moto? Ah, ingeniera. Bueno, estoy viendo que la moto es una frase breve, dice, pero mi moto sería, a ver, por Cristo y por su misericordia que es para siempre. Muy Esa sería mi... excelente, muy lindo. Daneri, ¿cuál es tu moto? Zoe, ¿cuál es tu moto? Eh, Vamos, Daneri, es que tenemos que hacer rápido las cosas. Dale, ¿cuál es tu moto? Zoe, ¿tienes una frase que te identifica? Mm, Toda la gloria a Cristo. Muy bien, esa es tu frase. Esa es cómo lo ves, cómo ves tú la vida, ¿no? Eh, ¿Hay alguien más? Ricardo, ¿cuál es tu moto? Creo que he puesto algo relacionado con propósito y con evangelismo, la verdad no me acuerdo. Ya, pero a ver, o sea, es muy lindo, es una linda manera de ver la vida y nuestro moto puede cambiar digamos, a medida que pasa el tiempo, ¿no? O sea, yo he cambiado. A veces el moto es algo que ponemos tal vez en nuestro Facebook, a los que usamos Facebook, o en el Instagram o en el WhatsApp, ¿no? Eh, yo creo que puse varias cosas, realmente, ¿no? Ray, por favor, ¿cuál es tu moto? Sí, mi moto es que mi vida y mi música sean para la gloria de Dios y bendición de los demás. Súper, qué lindo. Ana Tamaris, ¿tienes un moto? Moto es en italiano, ¿no? Sí, ahora que estabas diciendo, estaba pensando en algo que llevo usando en las redes sociales hace muchos años ya, sobre el libro del Principito que dice, lo esencial es invisible a los ojos, pero también sí, como muchos dijeron, la gloria a Dios para todo lo que hacemos para Él, para su gloria. Súper. Por ejemplo, o sea, la tarea era ver una película, pero era para divertirnos un poco y para escuchar y para presentarles a este joven de la película que a mí me gusta mucho, ¿no? Y después vamos a ver otra también de él. ¿Cuál era el moto de él? Todo está bien. Se ponía nervioso y decía, todo está bien, ¿no? All is good, decía, all is good, all is good, porque él se metía en muchos problemas. Es una película bonita que no tenía mucho que ver, pero bueno. Vladimir, ¿cuál es tu moto? ¿Tienes un moto? Oh, eso. Bien. Todo es para Cristo, todo en Cristo y solamente para Cristo. Muy bien, Pastor Miguel. El, el mío es por el rey y por el reino. Muy bien, sí, le he escuchado decir, excelente, ¿no? O sea, si es un verdadero moto, tienes que saber tú porque es tu moto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, vamos a, vamos a silenciar al pastor Miguel, porque lo siguiente es teórico, ¿no?
les voy a comentar la historia de la educación cristiana, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos aún en forma general. Yo he tratado de simplificarla lo más posible y he quitado tal vez algunos eventos que a ustedes les parecen muy importantes. Por favor, si he quitado algo demasiado importante, parten, o sea, interrúmpanme y díganme, yo pienso que aquí debería estar este evento de la educación cristiana. Es importante que nosotros sepamos estas cosas porque, como les decía, nuestra fe es histórica y somos educadores. ¿Cómo no vamos a saber la historia de la educación? Dios quiere que sepamos la historia de la educación. O sea, ustedes ven que Dios es un Dios de generaciones y lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo que Dios ha hecho en el pasado se refleja en el presente, en nuestra propia historia. Nosotros somos parte de la historia de Dios. Nosotros estamos haciendo Hechos de los Apóstoles 2025, ¿no? Bueno, estos son los eventos que vamos a ver, ¿no? He hecho otra línea de tiempo muy larga, ¿no? Y aquí está la cruz, como ustedes ven, está por acá. He puesto primero a Mesopotamia las escuelas de escribas, ¿no? ¿Por qué he puesto Mesopotamia? Mesopotamia es un lugar muy interesante donde hasta los seculares piensan que ha nacido la civilización, ¿no? Y nosotros mucho más porque ahí está el jardín del Edén. Y eso lo sabemos porque ahí están varios ríos que se describen en la Biblia, ¿no? Y hay una teoría que aquí es y por esto y por esto y por esto, aquí es el jardín del Edén, ¿no? También es donde, digamos, estaban las civilizaciones semitas y se hizo el primer alfabeto, ¿no? Y evidentemente ese alfabeto, el primer alfabeto era muy importante porque anteriormente eran ideogramas, ¿no? Los egipcios escribían en ideogramas, o sea, era bien difícil. También los chinos escriben también en ideogramas, un solo símbolo escribe muchísimas cosas significa, ¿no? Entonces, aquí fue el primer alfabeto. Por ejemplo, hay algunos símbolos de este alfabeto que todavía estamos utilizando, como los cuernos del toro, que no recuerdo ahorita, creo que es la A, ¿no? El segundo está la educación hebrea, ¿no? Es 1000 años antes de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo se leen al revés, ¿no? Se cuenta cuanto más grande, cuanto más mayor es la cifra, entonces estamos más anteriores en el tiempo, ¿no? Estamos antes en el tiempo. Entonces, pues en este tiempo fue escrito el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento fue enseñado de los padres a los hijos como ordenaba Dios y los israelitas antiguos, no podemos decir solo los judíos porque los judíos son una sola tribu. Los israelitas antiguos eran llamados la gente del libro porque la mayoría sabía leer y escribir en un tiempo que casi las escuelas eran para los privilegiados, ¿no? Después aquí está la época donde vivió Jesús, ¿no? El segundo siglo antes de Cristo y primer siglo después de Cristo, ¿no? El primer siglo y Jesús, el nacimiento de Jesús inicia, digamos, el primer siglo. Bueno, dicen que hay más o menos errores. Y en este tiempo todavía se utilizaba la paideia griega, la manera de educar griega, que vamos a verla ahora. Los, eh, los, eh, los judíos que vivían en ese tiempo estaban prácticamente helenizados, ¿no? Entonces, ellos estaban viviendo, digamos, en una, en un mundo que era griego-romano, ¿no? Luego está acá la Biblioteca de Alejandría, que es una historia bien bonita que ahorita les voy a contar, donde los judíos de la diáspora utilizaban una Biblia llamada Septuaginta. Ah, está mal escrito aquí, ¿no? Septuaginta, que era, bueno, solo el Antiguo Testamento, pero era una Biblia en el idioma de ese tiempo, que era el griego. Ya no, muchos de esos judíos ya no leían en hebreo, ya no estudiaban en hebreo, ¿no? Luego la Vulgata latina es también súper importante y la tradujo una persona, o sea, que se llamaba Jerónimo, y la tradujo de los idiomas originarios, ¿no? Eh, y fue bien interesante porque él tradujo al latín porque él quería que todos lean la Biblia, ¿no? Porque ustedes van a ver las cosas que dijo. Y sin embargo, esta Biblia sirvió para que la Iglesia Católica cerrara el conocimiento de la Biblia a toda la gente secular, a la que no conocía
el latín, ¿no? Y es interesante este dato, hasta 1965 o algo así, la Biblia de la Iglesia Católica se daba en latín, o sea, realmente no querían, no querían los católicos que la gente leyera la Biblia, ¿no es cierto?, en su propio idioma, porque en ese tiempo ya existían las traducciones protestantes de la palabra, ¿no? O sea, no querían ellos, ¿no? Después podemos ver, esto fue en 400 después de Cristo, donde nació esta Biblia, y otra versión de la Biblia nació en 1382 en, en Inglaterra, ¿no? John Wycliffe tradujo la palabra al inglés, y esta no es una historia de la Biblia, es una historia de la educación, porque estos lugares son lugares educativos, ¿no? Por ejemplo, esta biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, era el centro de todo el conocimiento en la época helenística, ¿no? En la época justo después de Alejandro Magno. Y lo mismo, la Vulgata Latina se utilizó para, o sea, para estudiar, o sea, los más capos de en ese tiempo, pues sabían latín y estudiaban la Vulgata Latina, ¿no? En 1382, John Wycliffe tradujo la Biblia, pero no le bastó traducir. Él y sus amigos fueron a los pueblos con pedacitos de la Biblia copiados a mano a enseñar a leer y escribir y a leer la Biblia, ¿no? Se salvó del destino de varios de los reformadores que la Iglesia Católica pues los mataba en la hoguera, ¿no? Él se salvó, él murió de viejito, a pesar que sacaron sus cenizas o su cuerpo, lo hicieron cenizas y lo arrojaron al mar, bueno, a uno de los ríos que va al mar, y así se dice que toda la Biblia fue al mar y fue a todo lado, ¿no? A todas partes con las cenizas de John Wycliffe, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? John Wycliffe es la estrella de la mañana, se le llama, ¿no? En la historia cristiana, es muy lindo, ¿no? Aquí está Lutero, que tradujo en Alemania este no es el año de las reformas, sino el año que terminó su traducción de la Biblia, ¿no? Tradujo la Biblia al alemán, desde el griego y el hebreo, y abrió escuelas, ¿no? Vamos a ver, esta es la perspectiva cristiana de la historia de la educación. Nosotros vamos a ver también un poco la perspectiva no cristiana, ¿no? Que estaba hablando un poco el pastor Miguel, ¿no? Comenius, en 1660, de la República Checa, elaboró un libro que también es muy reconocido por los no cristianos, por los seculares, ¿no? Didáctica magna, ¿no? Se llama. La didáctica es el método, es cómo estudiar. La pedagogía es en general casi todo el currículum, o sea, todo el currículum. Y didáctica es el cómo estudiar, ¿no? Aquí está en 1620, este es el año que se creó Harvard, ¿no? Y en 1776, no, perdón, 1620 es el año donde llegaron a los Estados Unidos los puritanos, ¿no? Y los puritanos trajeron un nuevo tipo de educación acá, que ya habían desarrollado ellos en Holanda, en Inglaterra, en los lugares donde a ellos los atacaban y prácticamente fueron votados. Y en ese tipo de educación era prácticamente con la Biblia todo, ¿no? Nosotros podemos ver eso en la familia Ingalls, por ejemplo, ¿no? Que es una serie de ese tiempo. Y en 1636 se creó la Universidad de Harvard, que les voy a comentar ahora. En 1776 los Estados Unidos, ¿no? Con todas estas ideas de educación cristiana con la Biblia, ¿no? Que el gobierno requería una educación cristiana. En 1940, lamentablemente, llegó John Dewey, que sacó la Biblia de las escuelas, vamos a relatar eso, y les he puesto un evento digamos, de la historia de educación de Bolivia, ¿no? En 1914 vino a Guatajata la misión bautista, no sé si hay algún bautista acá, y Antonio Chiroto hizo un legado bajo el cual se hizo la primera escuela para indígenas de Bolivia, ¿no? En 1914, miren esto. En 1953 recién Bolivia declaró o decretó, después de la Revolución Nacional, que creo que fue un poco antes, no, 1953 fue la Revolución Nacional y 1955 se decretó educación para todos y empezaron las escuelas, ¿no?
para todo lado, ¿no? Y les he puesto acá a Paulo Freire porque tuvo un tremendo impacto en toda nuestra educación, toda la educación latinoamericana, ¿no? Él escribió La pedagogía del oprimido y les voy a comentar con más detalle. Y también he puesto a Face en Estados Unidos y las caritas de Roberto y Ana Rinaldi, que son los fundadores de AIP, como hemos visto en la anterior semana, ¿no? Bueno, empezamos entonces, súper rápido porque es teórico y hay una parte práctica que es más larga y más profunda en esta clase, ¿no? Aquí está todo lo que es Mesopotamia, ¿no? Dice dice la historia oficial, la que no es cristiana, y también dice la Biblia que aquí nació la civilización. Este es el Mediterráneo y este se llama la media luna de Mesopotamia, ¿no? La escritura cuneiforme nació en Sumer, ¿no? Aquí está. ¿Por qué se llamaba cuneiforme? Porque presionaban un cálamo de caña, ¿no? Como un lápiz de caña. Lo más interesante es que nosotros tenemos cualquier cantidad de evidencias de esta escritura. Tenemos unas tablillas, porque miren, ellos escribieron, también escribieron en pergaminos, pero esos se perdieron porque es demasiado tiempo, ¿no? Pero estas tablillas que ustedes pueden ver acá, se mantuvieron en el tiempo y todo el rato son descubiertas otras. Y entonces un día descubrieron en una pared digamos, como un texto traducido en 3 idiomas, ¿no? Pero en 3 idiomas de la antigüedad, y así pudieron traducir todas las plantillas y hasta traducieron todo lo que es a través de las rosetas. Ellos saben también, porque en ese tiempo vivían también los egipcios, ¿no? En el tiempo antiguo, y también tienen la traducción de toda la escritura de los egipcios, que era ideográfica, ¿no? Era con ideas, ¿no? Entonces, cada uno de estos símbolos tenían un significado, o sea, eran logofonéticos, así como el español, ¿no? A es una A, B es una B, no sé, ¿no? Entonces, ellos eran ya capaces de representar sílabas y palabras y fue una cosa maravillosa. Entonces, un día, esta es una historia bien interesante, ¿no? Un arqueólogo, un estudioso de arqueología el Museo de Londres, encontró bueno, en realidad ya estaba encontrado la primera parte de una epopeya que se llamaba la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Entonces dijo, wow, en alguna parte habrá la segunda parte, solo estaba la segunda parte, no se sabía qué seguía, ¿no? En la epopeya de Gilgamesh hay información muy interesante, por ejemplo, está Dios como creador, ¿no? Tal vez con otro nombre, está el diluvio universal, es muy interesante esa epopeya, ¿no? Y este señor, ahorita no recuerdo su nombre, pero voy a averiguar y voy a ponerlo antes de compartir esto con ustedes. Él dijo, no, yo tengo que saber la segunda parte, ¿no? Se quedó con una idea de que él iba a ir, ¿no? A Sumer, a estos lugares, a Mesopotamia, y iba a encontrar, ¿no? Porque había un montón de plantillas. Ahora seguramente no hay en las calles, ¿no? Deben estar ya en los museos. En ese tiempo estaban por los cerros, por todas partes, ¿no? Entonces fue bien interesante. Él nunca había viajado, una persona que solo había vivido en el museo. Entonces, y era viejito encima, era muy mayor, se fue a este lugar, ¿no? Al Mediterráneo, y pueden creer que se incorporó a una expedición y lo primero que encontró fue la segunda parte de Gilgamesh, lo que él quería, ¿no? La epopeya de Gilgamesh. Y ahora sí, así la tenemos completa. ¡Wow! O sea, agarró, y digan que no hay providencia divina. Claro que sí. Agarró la epopeya, se volvió al museo, la distribuyó, la tradujo, ¿no? Para conocimiento de todos, y al siguiente año se murió, ¿no? Muy interesante es esa historia, ¿no? Así. Entonces, esta es la primera obra literaria, la epopeya de Gilgamesh, y aquí está una representación de ellos mismos, porque los sumerios hicieron dos cosas muy interesantes, ¿no? No solo escribieron en tablillas, sino nos hicieron como fotos de ese tiempo. Así sabemos cómo son los judíos de ese tiempo, ¿no? Ellos hicieron estatuas, y lamentablemente hicieron estatuas horribles también de dioses feísimos, ¿no? Que eso nos mostró en las clases que pasé con Naira, ¿no? Pero bueno, este es Gilgamesh,
según los sumerios, ¿no? Y sabemos la historia de la primera epopeya conocida, que es esta, ¿no? Luego vamos al 1000 antes de Cristo, cómo era en Israel la educación hebrea. Si ustedes quieren complementar, por favor, me paran, ¿no? La Torah fue escrita, ustedes saben la historia de la Torah, quien escribió es Moisés, ¿no? Es el corazón de la Biblia hebrea. eh, Fue escrita durante el éxodo y el peregrinaje en el desierto, ¿no? María Eugenia, dale, por favor. Y antes de pasar a yo había averiguado un poco por unas clases y bueno, tengo un resumen pequeñito. Mesopotamia era la cúmula de la civilización, ¿no? Las escuelas se llamaban Edublas, dice, ¿no? Que significa casa de tablillas, ¿no? Sí. Y tenían cuatro materias importantes, que era la escritura, matemáticas, derecho y religión, ¿no? ¿Y para qué lo hacían? Lo hacían justamente porque querían administradores, o sea, para su gobierno que sean realmente letrados porque tienen una burocracia terrible, ¿no? Pero que se llama, eran herramientas muy importantes y la educación era muy cara. O sea, era solamente, no era para todos, sino era para algunos y era muy cara y justamente ellos eran los que gobernaban y todas esas cosas. Eso Súper. quería aportar. Gracias, gracias, María Eugenia, ¿no? Y aquí está la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, ¿no? Los niños eran enseñados en sinagoga. La mayor parte de los hebreos saben leer. Eh, una, digamos, una prueba de esto es que hay personas, o sea, hay personas que no eran eruditos. Pablo era erudito, por ejemplo, ¿no? Él mismo lo dice, pero Pedro no, Pedro era un pescador, Lucas era un médico, y ellos escribieron escribieron parte, digamos, del Nuevo Testamento, porque ellos eran hebreos, sabían leer, o sea, lo que era súper raro en esos tiempos, ¿no? En ese tiempo solo los que tenían mucho dinero sabían leer, ¿no? Aquí estamos en el 1000 antes de Cristo. Bueno, entonces pasamos al segundo siglo, bueno, segundo siglo antes de Cristo y primer siglo después de Cristo. Dale, Néstor, por favor. Sí, yo no sé, quería preguntarles, de pronto alguno sabe, me parece que la Torá, cuando tú hablas de la educación de los niños, creo que las niñas no eran incluidas necesariamente en el aprendizaje de la Torá, al menos no como eran los niños. ¿Alguien sabe sobre esto? Hay una película, ¿no? No sé si se acuerdan de Gentle. ¿Se acuerdan? ¿Alguno ha visto? Es una película bien antigua donde una chica se disfraza de mujer para seguir estudiando la Biblia, porque su Se papá... disfraza de hombre, Ah, ¿será? de hombre, perdón, claro, era mujer. Sí, Disfrazarse de mujer. se disfraza de hombre. ¿La ha visto esa película? ¿No? Habría que investigar más, pero definitivamente las mujeres también estudiaban. En las sinagogas hay un lugar donde estaban las mujeres, ¿no? Yo fui a algunas sinagogas que ya son museos y donde habían Biblias también. Ricardo, por favor. Hay, hay mucha literatura que te habla acerca de que el eje de la filosofía no era Grecia, era Egipto. Y eso está concorde al que nos habla Génesis. En Génesis, a través de las tribus después de Noé, aparece ya la figura de Egipto mucho antes que Grecia. Alejandro Magno invade Egipto y Alejandro Magno toma de Egipto para construir su propia cultura. Pero hay otra cosa interesante, no sé si te acuerdas del médico de Noah Gordon. Sí, Ahí sí. te habla de toda la discriminación que se hace entre el mundo árabe y el mundo europeo. Europa era elitista, pero el mundo árabe, que ya había musulmanes, era una discriminación religiosa, pero los judíos estaban con un pie en cada lado. Era acerca de un sujeto europeo que se tiene que disfrazar de judío para poder estudiar en el mundo árabe, porque por clase social no le permitían entrar a una universidad en Europa. Noah Gordon es un genio para todo lo que es la explicación del judaísmo y especialmente del judaísmo en la Edad Media, ¿no? Que estaba completamente tergiversado al judaísmo bíblico,
pero desde el punto de vista tradicional, o sea, desde las tradiciones que aún se permanecen hasta hoy de los judíos ortodoxos, me parece que es una herramienta súper interesante. Lamentablemente el libro es bien amplio, ¿no? Si gustas te lo paso en PDF o posiblemente estimo que ya lo tienes. Claro, si alguien, sí tengo en PDF, pero les cuento que hay la película. Ya podemos ver la película. Está muy buena, ¿no? Excelente tu aporte. A mí también me ha encantado ese libro, ¿no? Todos los libros de Noah Gordon son muy buenos. También tiene un libro que se llama El último judío en España y habla de cuando votaron a los judíos justamente cuando Colón descubrió América, ¿no? Yo sé que Perdón, no es un curso perdón, de Ceci, historia. es que hay una cosa más interesante. O sea, la película es más o menos como la comparación de la película mexicana de Los Tres Idiotas, ¿no? Ah, O sea, bueno. está muy limitada, pero hay otra cosita interesante. Hace años leíamos el libro en el colegio. No sé cuándo lo hemos cortado, pero me parece interesante tal vez tomarlo como una referencia para la próxima, ¿no? Súper, sí puede ser interesante, ¿no? Sí, o sea, todo lo que me dices no lo conozco tan bien, o sea, yo más estoy estudiando todo lo que es la historia de Israel, eso es lo que me gusta más, pero es bien interesante todo lo que es Alejandro Magno. Vamos a hablar un poquito de eso. María Eugenia, ¿Cómo por se llama el favor, libro de Noah Gordon? Perdón. el médico. Ok, gracias. Bueno, aquí en Deuteronomio, que es el libro de las leyes, 31:12, dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y sus extranjeros, ¿no? Para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, ¿no? Y cumplan todas las palabras de la ley. Y bueno, obviamente era patriarcal en ese tiempo, pero se consideraba mucho el rol de la mujer para inculcar la fe, ¿no? La fe y obviamente para la transmisión. Entonces, bueno, eso quería aportar, ¿no? Parece que sí, sí, sí. No, tal vez no podían hablar todo, pero sí, sí escuchaban, ¿no? La Torah. Nosotros no somos judíos, no somos cristianos y en el Nuevo Testamento dice, no hay hombre ni mujer, ¿no? Y dice que tenemos que estar sujetos en el sentido de roles, bueno, sujetas como mujeres, pero el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, dice, ¿no? Por si acaso, ¿no? Muchas gracias, María Eugenia. A ver, entonces vamos a la paideia griega, ¿no? Que estaba todavía cuando llegó Jesús. O sea, cuando llegó Jesús, habían muchos griegos helenizados, griegos de ¿cómo se llama? ¿Cómo ahorita le he llamado, ¿no? Del exilio, pero hay otro nombrecito, ¿no? Seguía mercando la educación en el Mediterráneo oriental, era una formación integral. Aquí hay varias cosas, varias información que dice, ¿no? Que orientada a la excelencia, a la ciudadanía, combinando letras, música, retórica y gimnasia, ¿no? No era para todos la educación en Roma, porque no estamos hablando de la paideia griega, de la educación griega, pero la educación pero también estamos hablando de Roma. O sea, en realidad estamos hablando de Roma y de algo que han arrastrado de los griegos, ¿no? Los centros helenísticos, o sea, ya había venido todo lo que es, ¿cómo se llama? Alejandro el Grande. Había venido ya Alejandro el Grande, entonces él había establecido la cultura helenística, ¿no? La formación física era muy importante. Había centros helenísticos en Decápolis, Cesarea, Seforis, varios de estos lugares son mencionados en la Biblia, ¿no? Judea y Galilea, o sea, en el lugar que vivió Jesús, porque aquí la cruz quiere decir estamos en pleno tiempo de Jesús, ¿no? Esta paideia convivía, o sea, esta educación convivía y a veces chocaba con la educación judía centrada en el Torah, ¿no? Había un entorno bilingüe, arameo, griego, bajo dominación romana y con alfabetización limitada fuera de los centros urbanos, ¿no? O sea, la diferencia, como les estaba comentando, de los judíos con todos los demás es que ellos eran educados, o sea, saber leer era lo máximo, ¿no? Y sí, los judíos o perdón, los israelitas sabían leer, ¿no? Los antiguos israelitas. Aquí vemos una representación de estas escuelas, ¿no? Hay una cosa muy importante que nos hizo notar el pastor Marcelo, justamente el pastor de Naira, que es muy importante ver el periodo intertestamentario, ¿no? Porque en realidad Jesús llegó al periodo intertestamentario, con esas ideas, con esas tradiciones, con esos dioses, con esas supersticiones y todo eso, ¿no? Entonces, sí, y hay evidencias arqueológicas, muchísimas de ese periodo, ¿no? Y también escritas y todo, ¿no? Bueno, ¿cómo eran los hebreos en la época de Jesús y los evangelios, ¿no?
La palabra escuela se encuentra en el texto hebreo de Eclesiástico, que no está en nuestras Biblias, 200 años antes de Cristo, ¿no? Según una tradición judía, el año 63, el sumo sacerdote Joshua ben Gimla decretó que cada ciudad y cada pueblo debía tener una escuela a la que los niños debían asistir, obligatoriamente a partir de los 6, 7 años, ¿no? Totalmente revolucionario. Eso decretaron en Bolivia en 1955. O sea, mucha, ¿no? Ya miles de años después. Otros estudiosos fechan la institución de la educación pública en la época de Juan Hircano, alrededor de 180 antes de Cristo, ¿no? Las personas, pero que no pertenecían a la élite de la sociedad, o sea, los que no tenían, digamos, esta religión, estaban alfabetizados. O perdón, más bien todos los hebreos estaban alfabetizados, soldados, médicos, comerciantes, artesanos e ingenieros. Los demás no, ¿no? Y aquí es lo que les he puesto, ¿no? Lucas, Hechos y Pedro también, ¿no? Fueron escritos por alguien que no era escriba, pero que sabía leer y escribir debido a su profesión. Néstor, por favor, dale. Quería preguntar en el tema de la élite. Leíamos que en el devocional que Berea, estábamos hablando de Berea y que decía, estos eran más nobles. Estamos estableciendo que había una diferencia social entre los de Berea y los de Tesalónica. Me preguntaba es, al interior del pueblo hebreo, ¿existían esta clasificación social o esto provenía fundamentalmente de los griegos, que era una influencia griega sobre los hebreos, ¿saben? Yo creo que sí, por las palabras mismas de Pablo, ¿no? Pablo era ciudadano romano y decía, yo era, ¿no es cierto? Habla muy bien de sí mismo y dice, bueno, que todo eso lo toma por basura, ¿no? Entonces los demás no eran esos. Eh, También lo que decían de Jesús, ¿no? Algo bueno puede venir de Nazaret, así, ¿no es cierto? Tal vez había la diferencia que tienen los argentinos, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Lo máximo, Buenos Aires y de los demás lugares. Puede ser que había esa diferencia, ¿no? Yo creo que sí, o sea, en el texto nos comenta eso un poco, podemos razonar y sacar esta información del texto. ¿Tú qué crees, Néstor? Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que era una sociedad helenizada y los griegos tenían esa clasificación. Y después cuando viene el Señor y ellos ya son invadidos por los romanos, pues manejaron también esto, ¿no? Me parecía curioso esto que se está en Hechos, el tema de que eran más nobles, la nobleza, pero no creo que era vista desde la perspectiva de la clase social. Para Puede mí es lo ser. que yo creo. Puede ser, pero la nobleza, bueno, nosotros la hemos interpretado como que eran más nobles porque estudiaban las escrituras. Y eso también dice, por si acaso, en el diccionario bíblico y dice en el Webster. O sea, dicen las dos fuentes, que hay dos concepciones de nobleza. Pero bueno, no hemos vivido ahí y solo podemos leer información, ¿no? Bueno, entonces tenemos el 284 al 30, la Biblioteca de Alejandría. Bueno, esto está puesto en otro lado, ¿no? Esto es súper interesante porque los judíos de la diáspora, estos judíos que vivían ya en toda la región que es ahora Israel, eran judíos de la diáspora. Esto debería haberlo puesto antes, está cambiado, ¿no? Em, bueno, Alejandro el Grande fue un tremendo conquistador que muy jovencito conquistó prácticamente todo lo que se conocía de la civilización en ese tiempo, ¿no? Se fue a ver a los faraones, los conquistó, Mesopotamia y prácticamente toda Europa. Y él llevó todo lo que es la cultura helenística que le llaman, ¿no? Y luego que murió, le sucedieron Ptolomeo I, Ptolomeo II, y ellos impulsaron, o sea, ellos dijeron, vamos a hacer un lugar donde esté todo el saber del mundo, ¿sí? Del mundo conocido, ¿no? Y eso se llamó la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Hay una novela también, hay una película también que va con eso, ¿no?
no me acuerdo el nombre de las rosas se llama, ¿no? Y bueno, o sea, no es la Biblioteca de Alejandría, pero quiere mostrar un poquito eso, ¿no? ¿Dónde estaba Alejandría? Estaba en Egipto, estaba en la costa mediterránea, era la biblioteca la más grande del mundo antiguo. ¿Y por qué nos interesa? Cuenta la tradición que este señor, digamos, el bibliotecario, aquí no está su nombre, estaba antes su nombre, el bibliotecario y habló, digamos, con los Ptolomeos, con los que eran emperadores en ese tiempo, y les comentó, hay un libro que dice que es muy interesante, es el libro de la sabiduría de los judíos, dijo. ¿Qué libro es ese? ¿Es la Torá? Pues lo traduzcamos, tenemos que tener, porque la biblioteca, su característica era que todo tenía en griego koiné, ¿no? Entonces agarraron y ellos llamaron 72 sabios. Entonces hablaron con, digamos, con el que era ¿cómo se llama? No sé, el sacerdote principal de los judíos, que se llama el rabino, no sé, ¿no? Entonces le pidieron esta traducción y dijeron, bueno, nosotros, los de la biblioteca, vamos a pagarles todo. Entonces ellos llamaron a 72 sabios, descartaron dos y ellos tradujeron, ¿no? Y dice la tradición que tradujeron cada uno en su propio cubículo y al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué tradujeron? Al griego, ¿no? Porque la biblioteca estaba en griego y todos tradujeron al mismo tiempo, dice esa tradición, que luego se unieron y decía lo mismo, ¿no? Porque es como que el Espíritu Santo los había inspirado, Dios los había inspirado, ¿no? Entonces se llama Septuaginta porque ya de los 72 se descartaron dos y quedaron dos, o quedaron 70 y ese es el Septuaginta, quiere decir 70, ¿no? Entonces, la importancia de esta Biblia es muy importante, ¿no? Porque los apóstoles leyeron esta Biblia, tenían esta Biblia, ¿no? Y de ahí proceden la mayor parte de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, muy importante, o sea, fue estudiada, estamos hablando de la educación, de la historia de la educación, entonces fue utilizada para el estudio de los judíos y bueno, y aquí está también las ruinas, ¿no? Porque dice que en esta época la biblioteca se quemó varias veces y ya no queda nada de esa tremenda biblioteca. Hubiera sido hermoso verla, ¿no? Néstor, sigue, por favor. Jesús también citó la Septuaginta, entonces por eso muy interesante, gracias. Wow, ¿no? Jesús citó la Septuaginta. Jesús no estaba fuera de su tiempo, ni de su contexto, ni de su espacio, ¿no? Súper, ¿no? Bueno, aquí es, ¿dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Estamos acá, ahora, ¿no? Esto ya lo hemos explicado un poco. Seguimos, ¿no? Jerónimo y la Vulgata latina, ¿no? Aquí está Jerónimo. ¿Dónde está Jerónimo? Aquí. Aquí. Ah, perdón. Aquí está Jerónimo, ¿no? En el año 400 después de Cristo, ¿no? Como les decía, Jerónimo era, era de Croacia, antes se llamaba Dalmacia en ese tiempo, ¿no? Y él, por un encargo de la Iglesia Católica, me parece que sí, que era de la Iglesia Católica, él tradujo esta Biblia, ¿no? Es bien interesante porque retrocedió hasta el original griego, ¿no? Y el Nuevo Testamento a partir del griego, o sea, fue prácticamente, perdón, hasta del original hebreo, porque podía haberlo hecho de la Biblia que ya estaba en griego, ¿no? Pero él no. Él fue al hebreo y tal vez corrigió algunas cosas, ¿no? Y el Nuevo Testamento a partir del griego. Por ejemplo, leí en alguna parte que en la Vulgata latina se tradujo, o sea, Jerónimo tradujo la palabra testamento como testamento. A él le pareció bien, pero la palabra original era pacto. Entonces, la Biblia se dividía en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? No en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Fue bien interesante, digamos, ¿no? La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y así sigue hasta hoy. Pero Jerónimo quería, o sea, hizo la traducción con ese, digamos, con esa chispa en el corazón, con esa ilusión, con ese deseo de que todos leyeran la Biblia. Pero eso no fue así, ¿no? Sino que como ya el latín se volvió una lengua muerta y en todas partes se tenían lenguas vernaculares, entonces ya no se podía leer la Biblia, ¿no?
Y recién en 1965 se cambió la Biblia, o sea, perdón, digamos, la misa a los idiomas de los pueblos, ¿no? O sea, ciertos pedazos y luego ahora sabemos que la misa es completamente, bueno, nuestra misa es en español, ¿no? Y miren lo que dijo Jerónimo, ¿no? Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Cuando tú oras, hablas a Jesús. Le hablas a Jesús. Cuando lees la escritura, es Él quien te habla. Son sus palabras de él, de Jerónimo, ¿no? Imagínense, vivió hace tanto tiempo, ¿no? Aquí les he puesto el lugar donde estaba Croacia. Miren, está al frente de Italia. Muy importante que ustedes, todo lo que les den a los chicos, aunque les estén dando matemáticas, les den contextualizando, ¿no? Históricamente y también geográficamente, ¿no? Que está el Vaticano, ¿no? Y Jerónimo, ¿no? Y la famosa Vulgata Latina, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más que no he dicho, porque no lo sé. Esa es entonces la historia. Cristian, por favor, dale, dale, Ya. Cristian. Perdón, sí, solamente un comentario acerca de lo que es la Vulgata de Jerónimo. Tenemos que acordarnos también que acerca de la educación pública y gratuita, ¿no? Nos habla el profesor, el maestro César Vidal, y es un libro que tal vez podríamos revisarlo, ¿no? Muy interesante. Acerca de esta Vulgata latina, tenía mucha razón el pastor Ricardo cuando dice que, bueno, los griegos no han sido los primeros en poder ejercer una educación filosófica, sino más bien los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos preceden, ¿no? De la historia. Entonces, gracias al Señor damos, ¿por qué? Por estos hombres que a partir de su siglo han podido trabajar en varios textos, no solamente los lenguajes vernáculos que eran del pueblo, sino varios autores o traductores, ¿no? Como Lutero, por ejemplo, ya traduciendo al lenguaje, ¿no? A la Biblia en alemán. Y luego la King James, ¿no? Entonces, gracias vamos a dar siempre a estos autores, a estos hombres que han sido instrumentos de Dios en los diferentes años, como en nuestros concilios también, ¿no? Nada Muchas más. gracias. Gracias, Cristian. No sé si te acuerdas, hay un libro de César Vidal también que habla de un traductor bien interesante que tenía 18 años y tradujo la Biblia al español y tuvo que escapar y fue la base luego bueno, de la Biblia que conocemos, la Reina Valera. No recuerdo en este momento el autor. O sea, lo que me llamó la atención era su juventud, ¿no? 18 años. Y César Vidal tiene un nombre o tiene un libro con su nombre. ¿No? A ver si lo miras, ¿no? Súper interesante, ¿no? A propósito de traducciones, ¿no? John Wycliffe, como les decía, él tradujo la Vulgata Latina, la que tenía al inglés, la tradujo por pedacitos con todos sus alumnos y fue lugar por todos los pueblos de Inglaterra. Y mucha, la Iglesia Católica dijo, ¿qué? ¿Lo vamos a matar? ¿Qué le pasa? Así, ¿no? Pero no lo pudo tocar, ¿no? Entonces, él enseñó a leer y escribir, o sea, por eso es un sello en la educación, o sea, me parece muy importante. O sea, enseñó a leer y escribir, no a los grandes, digamos, ricos o poderosos de ese tiempo, sino a todos, ¿no? Fue bonito, ¿no? Eso. ¿Por qué lo hizo? Él dijo, las sagradas escrituras son propiedad de la gente, ninguno debe arrebatárselas, ¿no? Su creencia de que la autoridad, de la que las escrituras eran la autoridad final, lo puso en conflicto con la iglesia, ¿no? Como les comenté, sacaron su cuerpo, lo volvieron cenizas y lo arrojaron al mar, ¿no? Y su versión de la Biblia fue la primera Biblia completa en inglés, a pesar que fue quemada montones de veces, ¿no? Y fue copiada a mano y se cree que fue utilizada, digamos, por los que hicieron las Biblias ya oficiales, ¿no? Bueno, entonces estamos acá, en John Wycliffe. Seguimos con Lutero, ¿no? Seguimos con la historia de la educación. Martín Lutero, ustedes saben que recién hemos cumplido 500 años de la Reforma, fue un teólogo, fue católico, él tenía digamos, un gran peso en su corazón
porque no conocía la gracia de Dios y la encontró en sus escrituras, ¿no? Ahí está, miren, aquí está Alemania. Aquí está Alemania. Él tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Luego de que hizo prácticamente una guerra él, ¿no? Y con muchos muertos. Y miren las cosas que dijo. Una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. A partir de Martín Lutero, él se casó, tuvo hijos, construyó escuelas, enseñó a la gente, ¿no? Y él promovió que su país hubiera escuela para todos, ¿no? Y Lutero, sermón para que manden a los hijos de la escuela. Miren las cosas que puso. Él planteó varias cosas educativas. Enseñar historia mediante ejemplos. Dos objetivos, formar cristianos y formar ciudadanos, ¿no? Plantea la educación elemental como formación para la vida y no como una etapa preparatoria, ¿no? O sea, en sus escuelas no solo se estudiaba a leer y escribir, se estudiaba la Biblia, y evidentemente con la Biblia se enseñaba a leer y escribir, también se estudiaban matemáticas y oficios, ¿no? Todos los hombres deberían prepararse en el estudio de la Biblia. Esta tradición fue tan fuerte que por ejemplo, en las universidades que se crearon después, la principal materia era teología, ¿no? Y a partir de teología se estudiaban todas las otras materias, pero no podías dejar de estudiar teología, ¿no? En el médico cuenta un poquito de eso, ¿no? Un autor, Vishal Mangalwadi, dice algo bien interesante, ¿no? Al traducir la Biblia a idiomas como el alemán, el francés e inglés, cavaron el túnel intelectual por el que pasaría el conocimiento espiritual y secular. Cuando los europeos se alfabetizaron, el único libro que muchas familias poseían era la Biblia, que se convirtió en la fuente de su idioma y cosmovisión, ¿no? Cuando vino la Biblia digamos, a Latinoamérica, también era el único libro que muchas familias poseían, ¿no? Y vino y realmente fue súper atacado por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Biblia en lengua vernacular era prohibida y si la tenías, por ahí te mataban, te quemaban, ¿no? En la Inquisición. Juan Amos Comenius, una persona súper interesante, ¿no? En la República Checa. Él es considerado el padre de la educación, ¿no? Obviamente que vivió mucho antes que John Dewey, no sé por qué puse eso ahí, y es considerado el padre de la didáctica, ¿no? O sea, del método, de lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Escribió un libro que todavía se puede leer como si fuera de ahora, ¿no? La didáctica magna. Cuando yo estudié con FACE en mi Principal Approach, mencionaban la didáctica magna pues como si fuera un libro de la actualidad, ¿no? Y miren los años en que se escribió, ¿no? Fue hace mucho tiempo. Fue la primera persona que planteó una educación universal para todos. Aquí está la República Checa, por si acaso, ¿no? Siempre tienen que ver. Planteó una filosofía educativa que abarcara la mente y el corazón, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en Principal Approach, en AIP, en AMO, ¿no? La palabra de Dios y el mundo. Comenio entendió que los seres humanos debíamos crear cultura para la gloria de Dios, lo que dice en la comisión cultural, como dicen, ¿no? O el mandato cultural de Génesis, ¿no? Así. Y después tenemos a William Ames. Es muy interesante también. Es un puritano inglés que es quien hizo las bases de la teología, ¿no? Antes de que viniera la Revolución Francesa, él habló sobre la enciclopedia y las 6 artes básicas, que era una forma de educación integral cuyo centro es Dios, ¿no? Él hablaba, aquí le he puesto soberanía de Dios, el gobierno del individuo que obedece a la ley de Dios, o sea que el individuo debe autogobernarse para obedecer la ley de Dios, que es lo que hablamos ahora. Él estableció las bases del método teológico, claro, centrado en la conciencia y el pacto, ¿no? Él era calvinista, ¿no? Entonces trabajó mucho con eso, ¿no? Escribió un libro que sigue en inglés, todavía nadie lo tradujo, que se llama La médula de la divinidad, ¿no? Es bien interesante porque nosotros decimos de lo que es del cartapacio, que es la médula del método, ¿no? Tal vez utilizando estos argumentos o estas palabras, ¿no? Él dice, el estudio de todas las artes que explican que las cosas emanan del ser, del primer ser, y regresan a él se llama enciclopedia, cuyo primer eslabón de la cadena circular es la lógica y el último la teología, ¿no? Eso está en su librito,
¿no? Aquí están las 6 artes, ¿no? Él puso las 6 artes, miren, están acá, y son todavía parte de la educación clásica, ¿no? Porque hay una línea de educación cristiana que se llama educación clásica. Vivir bien, teología; disertar bien, lógica; hablar bien, escribir bien, gramática; hablar y escribir convenciendo, retórica; cuantificar bien, matemáticas; analizar bien la naturaleza, física, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Dios inicia en la creación, los humanos descubren, los humanos imitan, Dios es glorificado, para Dios la gloria, ¿no? Miren qué lindo. Él vivió acá, por si acaso, ¿no? Donde es, bueno, ya les he comentado. Ligamos a los puritanos, ¿no? Habíamos comentado que los puritanos llegaron a los Estados Unidos queriendo hacer una nueva forma de gobierno, una forma nueva de vida, ¿no? Que era a partir de la palabra de Dios. Ellos partieron de los mandamientos prácticamente y les había comentado que como estudiaban, era como en la familia Ingalls, todos los chicos no separados por edad, ¿no? Estudiaban leyendo la Biblia en la familia y también en la escuela, que la escuela estaba prácticamente en la iglesia, ¿no? En los primeros años de los Estados Unidos, ¿no? Aún antes de que se iniciara, ¿no? Entonces, ellos hablaban acerca de veritas, ¿no? Que es en latín y que quiere decir búsqueda de la verdad, ¿no? Y tomando las ideas de Ames, hablaban de la enciclopedia o del círculo de conocimiento que les he comentado de las artes, y que todo lo que es teórico tenía que pasar a la práctica de una vida recta, que es eupraxia, ¿no? Eupraxia, ¿no? Aquí está, les he querido mostrar, y hay otro escudo también bien interesante, que es el de la Universidad de Yale, pero este es el de la Universidad de Harvard, que tiene 3 libros abiertos, ¿no? Miren, 1, 2, 3, y los libros tienen registrado la palabra veritas, que es la verdad, ¿no? No se olviden que Cristo es la verdad, ¿no? Ellos querían decir eso. Cristo y la iglesia, o sea, ¿para quién iban a hacer su universidad? Para Cristo y para la iglesia, ¿no? Y estos 3 libros son estos: el libro de la revelación especial, que es la Biblia; el libro de la creación, que es la realidad; y el libro de la mente, que es la razón, ¿no? Entonces, la verdad se halla en la intersección de la escritura, la creación y la razón, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar a razonar a los chicos con la Biblia como base y mirando todo lo que es la realidad, ¿no? Súper bonito, ¿no? Y ahora tenemos al mal. Néstor, por favor, dale. Gracias. ¿Puedes devolverte un momentico al escudo? Gracias. Sí. Ciertamente, aquí en el escudo de Harvard están los 3 libros cuya intercesión es Veritas, que es la verdad. Pero fíjense una cosa, los 2 primeros libros están puestos hacia arriba y el tercer libro, el de la razón, está puesto hacia abajo. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? El que está puesto hacia abajo significa que la razón está supeditada a la revelación. Arriba está la revelación especial, que es la Biblia; la revelación general, que es toda la creación. Entonces se suponía que la razón estaba supeditada. Después, la universidad modificó la posición del libro de la razón y lo puso boca arriba. De Wow. alguna manera significaba que la razón estaba al mismo nivel de la revelación, y ahí empezó todo el desastre, ¿no? Qué información tan interesante. Eso no sabía. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces ahora viene, como les decía, viene el malo, ¿no? John Dewey, ¿no? John Dewey prácticamente sacó todo lo que es Dios de las escuelas, ¿no? Todavía no se había prohibido la Biblia en su tiempo, pero pasó el tiempo y ya en algún momento se prohibió, ¿no? Era un pedagogo, un psicólogo, un filósofo estadounidense, que él la volvió a la educación práctica. Y él dijo, ¿para qué vamos a pensar? Tenemos que aprender a hacer, ¿no? Por eso se llama, su educación, se llama, a ver cómo era, practicismo o algo así, ¿no? Eh, Aquí hay varias corrientes filosóficas a las que llevó sus ideas: al relativismo, Pragmatismo. pragmatismo, sí, sí, al relativismo, ¿no? O sea, que la verdad no es absoluta; al positivismo, que solo con la ciencia, el positivismo no está mal, pero en ese tiempo todavía no se habían descubriendo muchas cosas, ¿no? El positivismo es pensar que todo lo que todo debe ser, digamos, probado por la ciencia.
Es bien interesante porque la ciencia ha llegado digamos, a tal nivel, y solamente por gracia de Dios, que ahora dicen que hay hasta la molécula de Dios, ¿no? Hay ahora cosas que la ciencia dice: "Ah, no podemos explicar". Esto es maravilloso. O sea, hemos descubierto a Dios, y hay muchos hay muchos científicos famosísimos y bien establecidos que ya creen en este momento en el creacionismo y niegan absolutamente lo que es la evolución. Y dicen: no, no hay pruebas, pero de cristianismo sí, sí hay pruebas, hay evidencias, ¿no es cierto? También el secularismo, ¿no? Que es poner primero al hombre y luego a Dios. El humanismo parecido, el naturalismo, ¿no? Todo lo que es la naturaleza es todo lo que hay, y luego conquistaron esas ideas del mundo. Él las estableció, ¿no? Fue el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX, fundador. Aquí está el pragmatismo y la pedagogía progresista en los Estados Unidos, ¿no? Fue la teoría que dominó la educación, vino de Rousseau. Rousseau era un francés bien interesante que escribió Emilio y la educación. Él o sea, él elaboró teorías que solo estaban en su cabeza, porque él tenía hijos y los llevaba, tenía hijos con una empleada y los llevaba a los orfanatos, ¿no? Era una persona muy, muy mala, realmente no sé cómo se puede considerar que es importante en la historia de la educación, ¿no? El Rousseau pensaba que en la educación natural, ¿no? Que no teníamos que alterar el desarrollo de los niños, que naturalmente iban a crecer para ser personas que querían ser, digamos, que la sociedad, digamos, los cambiaba, ¿no? Entonces no había un contenido en la educación, ¿no? Entonces esta concepción, Ahora lo que hay que ver es ahorita encima de lo tuyo, todo lo que esté en el piso, eso A hay un que ladito, sacarlo de o ahí lo van al a poner. pasillo. ya, esta concepción triunfó en USA, promovido por John Dewey, y bueno, y creció a todo el mundo, y alcanzó, y ahorita todavía la educación está sellada por las ideas de John Dewey, ¿no? Dewey creía que había que eliminar la cultura del currículum y, bueno, reemplazarlo con habilidades de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahorita estamos como al contrario, la cultura es primero en Bolivia. Él pensaba que el contenido del aprendizaje era lo más importante en comparación de cómo se aprendía. Lo contrario que habíamos visto al principio de esta clase, ¿no? Que es tal vez más importante el método, porque es razonamiento, al contenido, porque el contenido puede llegar a ser simplemente, ¿qué era la palabra cuando te dan algo y que no piensas? No me acuerdo, ahorita después me voy a acordar. Recomienda que las escuelas públicas no impartan educación religiosa. Para Dewey, la educación es una reconstrucción del orden social. El educador, un guía, un orientador, destaca por su instrumentalismo. Otra palabra que digamos sella la educación o el modelo educativo de John Dewey. Una es pragmatismo y otro es instrumentalismo, ¿no? Basado en la acción y la experimentación. Realmente, para el pensamiento crítico autónomo, la única ley absoluta es la libertad del hombre con respecto a Dios. O sea, separar al hombre de Dios, esa era su idea, y sacó a Dios de la escuela, ¿no? Bueno, otra parte que les quería mostrar es también muy importante, la idea de la educación como control social, ¿no? La idea de Lutero y de varias personas, bueno, excepto Dewey, que habíamos visto antes acerca de la educación, digamos, la educación cristiana, de los primeros siglos, la educación que estableció los reformadores, que establecieron los reformadores, y aún la educación judía. La idea era educar para que las personas leyeran la Biblia y razonaran y vivieran, ¿no? O sea, respondieran a la pregunta: ¿y cómo debemos vivir? ¿No? Debemos vivir, leemos la Biblia, razonamos y vivimos, decidimos, ¿no? En cambio, había otra fuente, otras ideas por las cuales educar y por las cuales poner la educación obligatoria, ¿no? Y esto era la educación como control social, ¿no? Y esto es civilizar, disciplinar a los pobres y prevenir delincuencia. Y aquí les he puesto varios autores y en qué lugares trabajaron con estas ideas, ¿no? Que son ideas muy terribles. Horace Mann, promotor de las Common School en Estados Unidos, ¿no? Como antídoto contra vicios y crimen, ¿no? O sea, hay que
hay que educar no para que vivan bien, sino para que no hagan, o sea, no entren en vicios y no entren en el crimen, ¿no? Eh, Estos son teóricos muy famosos de la educación, ¿no? Michael B. Katz, que era un historiador, y él planteó los sistemas públicos como respuesta conservadora para ordenar a clases trabajadoras e inmigrantes, ¿no? Entonces, control social desde arriba. O sea, yo les voy a dar lo que ellos tienen que saber y prácticamente voy a educar empleados, ¿no? Y yo me quedo arriba, ¿no? Después, Anthony Platt, que hizo reformas, para luchar contra el vagabundeo es la escuela, ¿no? Para, digamos, controlar a los adolescentes pobres urbanos. No son ideas tampoco que son absolutamente malas, porque los chicos que no tenían una profesión, pues se dedicaban a los vicios y a robar o a matar, etcétera, ¿no? Después, en Prusia, o sea, en Alemania, esta persona, Fitch, propuso una educación estatal nacional para moldear ciudadanos obedientes, ¿no? Y todas estas ideas pasaron al nazismo, ¿no? A Hitler. Ross, también sociólogo, la escuela como instrumento de social control, ¿no? Durkheim enfatizó la socialización moral como fin de la escuela. Este señor, Bowles and Jeans, la escuela es en el capitalismo, reproduce jerarquías y conformidad laboral. Él ya estaba, digamos, siendo crítico a este sistema. En el Reino Unido, Iván Illich cuestiona la obligatoriedad como mecanismo de control cultural. Y este señor en el Reino Unido se hicieron las escuelas industriales, redes filantrópicas. No sé si han leído, bueno, estamos de lecturas en lecturas, a Charles Dickens, ¿no? Charles Dickens es una persona que denunció digamos, los orfanatos. En los orfanatos, en sus novelas, él cuenta cómo les daban la comida mínima, prácticamente para que se murieran, ¿no? No querían que los niños pobres sean un incordio para la sociedad, y luego que terminaban el orfanato, inmediatamente los ponían en industrias. O sea, los niños trabajaban en Inglaterra en ese tiempo, ¿no? Y prácticamente ellos pensaban que estos niños sin padres simplemente servían para trabajar en la sociedad, y la única educación que les daban era para que trabajen en las industrias, ¿no? Entonces, estas ideas de control social están en este tiempo, pero ahora les voy a mostrar la idea de una persona de este tiempo que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Él se llama Israel Wayne. No sé si alguno ha escuchado sus conferencias. Em, este libro está en el internet también, pero bueno, sería bueno comprarlo porque es muy interesante. Él habla de la escuela obligatoria como un invento para quitar la influencia de la familia, ¿no? De la familia cristiana. Es cristiano, tiene muchos hijos, creo que tiene como 9 o 12 o algo así, y educa en casa a sus hijos, ¿no? Y esa es su idea, ¿no? Promover la educación en casa, porque dice que la escuela, y tiene muchísima razón, la escuela quita la autoridad a la familia poniéndola en quien no tiene que tener la autoridad. Entonces los niños ven como autoridad o al maestro, que a veces no es cristiano, o a sus pares, ¿no? O sea, es muy importante para los niños la opinión de los pares. Sabemos que es así en este momento, y él dice que no debe ser así y que los niños deben ser educados en casa. ¿Han escuchado alguna vez a Israel Wayne o han visto sus enseñanzas? ¿Qué te parece, María Eugenia, que tú tienes niños que educas en casa? Por favor, Creo comenta. que creo que es esencial. Voy a buscar este libro porque realmente es, para mí, sí, o sea, para mí es ideal, ¿no? Y bueno, siempre hemos tenido esta conversación, ¿no es cierto?, con usted de esto, y la verdad, obviamente nuestra cultura y dentro de nuestro contexto, tal vez no se da, porque hay familias que realmente no están, digamos, a la altura de poder realmente hacerse cargo, ¿no? Y más bien lo que hemos visto, ¿no es cierto? Cuando estábamos con este virus, hemos visto más bien que se ha incrementado inclusive suicidios o asesinatos, ese tipo de esas cosas, ¿no? Pero el origen, así como todo, ¿no es cierto? El origen y la esencia, sí, o sea, nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos. Qué mejor, porque tenemos el amor, tenemos el tiempo y obviamente para mí sería lo ideal, realmente educar en la casa, ¿no? Esto es Y súper. bueno,
Quería hacer antes de que pasemos de tema, estoy leyendo este libro, Educar, no es lo mismo que escolarizar, de Darren Miller, Qué que bien. realmente se los aconsejo, es hermoso, hermoso realmente. Ahí habla justamente de lo que es todos estos autores, ¿no es cierto?, que que hicieron la base de la educación cristiana. Habla sobre lo que es veritas, sí, ¿no? Y ahí dice, ¿no? La verdad absoluta, y Harvard decía todo para la gloria de Dios, ¿no? Y después, y se veía, ¿no? En su escudo y nos muestra el escudo anterior, el escudo nuevo, como primero estaba la verdad y los otros libros como agachados, y ahora han modificado. Se habla todo eso, realmente si quieren escudriñar más profundo, este libro es muy recomendado. Súper bueno. Y jóvenes, y yo puse todo, un ejemplar de todos estos libros, los puse en la biblioteca del colegio. A los que están invitados también, todos los que están en Bolivia. Bueno, los que están en La Paz pueden pasar por la biblioteca de nuestro colegio. Están ahí los libros para que los lean todos, y los que no, pues compran los libros, ¿no? No son tan caros. En Santa Cruz hay este libro. Está Pablo Mollinedo, Pablo no me acuerdo qué, pero es un colombiano que los está vendiendo. Es muy buenos estos libros, ¿no? Súper. Y la palabra, dice Ricardo, que estaba buscando es adoctrinamiento, ¿no? Educar no es adoctrinar, educar es aprender a razonar. Cristian, dale, por favor, coméntanos. Sí, un comentario, Inge. No he leído a Israel White, pero sí al profesor Sutherland, que tiene un libro que también es la historia de la educación cristiana. Bueno, justamente es nuestro tema en la exposición en la multiferia que se va a llevar de Cosmovisión para sexto secundaria, ¿no? Y en los contenidos, ¿qué es la educación cristiana? Es una pregunta. Hay contenidos tan grandes como la definición de la educación y la definición de la educación cristiana, ¿no? Y en la segunda parte, la familia como educadora y los sacerdotes, los profetas, los escribas y la educación judaica en las sinagogas. Bueno, sería bueno que lo puedan ver el 23 de este mes en la multiferia del Colegio Copla. Muchas gracias. Cristian, ¿me puedes anotar, por favor, en el chat el libro este? Porque no conozco ¿Ok? muchos libros de la educación cristiana, o sea, de la historia más que todo seculares, no, no conozco nacional, ¿cómo es? Cristianos. Sí, Prácticamente yo ojo. hice esto, ¿no? Yo no, no, esta línea de tiempo, pues es mi visión, ¿no? Seguramente ustedes tienen otra, ¿no? Bueno, y lo que les quería comentar también, la educación en Bolivia, ¿no? Que la mayor parte estamos viviendo acá. En 1911, más o menos, o sea, la educación, la historia de la educación en general es, tiene el sello de la educación cristiana, ¿no? En Bolivia. No podemos decir que es secular en absoluto. Y las fechas son tan interesantes. 1911 a 1914 vino un señor, no es él, ¿no? Que se llamaba Antonio Chiroto, tenía 82 años y vino a morir a Bolivia porque le dolía tanto, los bolivianos los veía así tan realmente tan mal, porque realmente estaba prohibida la educación en mi país a los indígenas, ¿no? O sea, nosotros ya no había esclavitud, pero habían las grandes, ¿cómo se llama? Como granjas, donde las personas eran vendidas, no son granjas, es otro nombre, no me acuerdo qué se llama, donde las personas eran vendidas junto con la tierra, ¿no? Entonces, Antonio Haciendas, Chiroto, haciendas. haciendas, sí, excelente. ¿No? Entonces Antonio Chiroto vino del Canadá, él era americano, vino del Canadá a Bolivia. Imagínense, el camino era terrible, ¿no? Vino en meses, seguramente llegó a Bolivia, no había aviones en ese tiempo, y él dejó un legado, o sea, murió en Bolivia y ahí está su tumba, ¿no? En este lugar está su tumba en el lago, ¿no? En Guatajata está su tumba, y él dejó el legado del dinero para comprar una hacienda. Entonces los bautistas compraron una hacienda, la hacienda de Guatajata, pero no compraron para hacerse ricos como los otros hacendados, ¿no? Primero voy a contar la historia, María Eugenia, ¿no? Eh,
ellos compraron para enseñar a las personas a poder trabajar la tierra ellos mismos, para enseñarles a ser propietarios y abrieron una escuela para enseñarles a leer, escribir y para enseñarles la Biblia, ¿no? Ellos eran misioneros y bautistas, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, ellos aprendieron todo esto, ¿no? Hicieron no solo la primera escuela para los indígenas, sino hicieron muchísimas más, ¿no? A pesar que habían otras escuelas, por ejemplo, que hizo la Iglesia Católica en todo lo que eran las tierras bajas, en Santa Cruz, ¿no? Hicieron escuelas para los indígenas de ese tiempo, pero él lo hizo en el lago, ¿no? O sea, ellos lo hicieron en el lago, la misión bautista, y había muerto Antonio Chiroto, ¿no? Hicieron toda una red escolar y luego llegó un día en que les dieron las tierras a los indios. Entonces, ellos hicieron la primera reforma de digamos, la reforma agraria y luego la reforma de la educación, ¿no? Aquí está todo lo que hicieron en 1983, 82, etcétera. Y en 1953 hubo la Revolución Nacional en mi país, donde fue distribuida todo lo que era las tierras, ¿no? Fueron distribuidas a las comunidades, no a las personas. Ellos, los bautistas, distribuyeron a las personas, no a las comunidades, que eso es lo bíblico, ¿no? Y aquí está la historia un poco de la educación de Bolivia, ¿no? Recién en 1955, que es prácticamente muy poco tiempo, el Código de la Educación Boliviana implantó la educación para todos y los indígenas fueron educados, ¿no? Cuando ya en 1914 los bautistas ya estaban enseñando a leer y escribir, ¿no? 1973, Código Banzer, y aquí estamos con la Ley de Educación Avelino Siñane, que fue el 2010, ¿no? Esta persona yo la puse porque es muy interesante. Se llama Justino Quispechura y estudió en la escuela de Antonio Chiroto, ¿no? Él estudió y se enamoró tanto de la palabra que dijo, la palabra tiene que ser para los aymaras. Y tradujo la palabra, el Nuevo Testamento al aymara, ¿no? Y miren, el Aymara o sea, la Biblia en Aymara tiene muy poquitos años, 1982 o algo así, recién, ¿no? Él murió recién, o sea, murió el siglo pasado, pero miren, tenemos su foto ahí. Él vivió, o sea, como curiosidad, los que conocen la feria, hay un centro para mujeres, ¿no? Esa era su casa. Él vivió después en el Alto, después de vivir en el lago, él se fue al Alto y hizo un lugar donde todos le iban a buscar, ¿no? Le decían, hermano Justino, esto, hermano Justino, al otro, ¿no? Y al final les dejó su casa a ese grupo de mujeres, ¿no? Y otra curiosidad más, Justino Quispechura era pariente de una persona que yo conozco y que yo quiero mucho, que se llama Víctor Quispe, que es el director del colegio Basil Miller, ¿no? Y me dijo, pero claro, si yo lo conocí a Justino, su esposa está viva, está en Cochabamba. Yo, ¿qué? Yo quiero conocerla. No llegué a conocer a su esposa, dice que está muy viejita y que vive ahorita en Cochabamba, ¿no? Y es un pariente muy cercano de don Víctor, de don Víctor Quispe, ¿no? Que es una persona muy linda, ¿no? Y así, eso. María Eugenia, querías comentar algo. Dale. Sí, realmente he estado mucho tiempo esperando esta parte porque cuando nos contó la primera vez la historia de Chirioto, ¿no? De Antonio Chirioto. Realmente fue algo que llenó mi corazón y siempre lo cuento cuando hago alguna prédica, algo así, y quiero motivar a las personas mayores a que realmente, no importa la edad, sino que realmente podamos estar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, porque Dios va a hacer su propósito, sea que con nosotros o con el que quiera, ¿no? Entonces, y no importa el tiempo ni la edad. Y realmente quisiera que nos pase, por favor, esa biografía o que nos lo lea alguna vez, porque realmente es algo que ha marcado mi vida. Y yo decía, en Esta vas algún a tener. momento va a ser. Sí, es hermoso y realmente creo que es un legado y siento realmente que la providencia de Dios, o sea, el hecho, porque esto no ha sido así, no ha sido que ha venido y así, sino que realmente ha sido todo algo sobrenatural, ¿no? Realmente. Entonces, eso quería comentar. Súper lindo. No, a mí también me encanta esta historia y ha sido mi tesis en Face porque, wow, y todos estaban chochos. Tienes que escribirla, tienes que escribirla. Y sí, la verdad es que la escribí. En algún momento la voy a publicar, ¿no? Hay
Aquí está la cosa. Hay una, o sea, uno de los misioneros publicó varios libros, ¿no? Para sus misiones, ¿no? Fueran libros en inglés o en francés, ¿no? Porque en Canadá también se habla francés y estos misioneros son canadienses, ¿no? Por eso hay en Bolivia hay el, el Colegio Bautista Canadiense, ¿no? Y ellos conocen esta historia. Una vez les he presentado y les ha encantado, ¿no? Ellos conocen perfectamente esta historia, ¿no? Ellos aman Un la historia. pequeño comentario, tal Dale, vez. dale, Vladimir. Les comento que en mi congregación tenemos a un pastor que fue parte del equipo de Cala, Editorial Cala, ¡Qué que belleza! tradujo, que tradujo la Biblia en Aymara, pero con las 5 vocales. ¡Qué lindo! Creo que fue una competencia justamente con Justino Quispe, porque hay 2 traducciones, una con 3 vocales, que actualmente es la popular, y una que es con las 5 vocales, la que creo que perdió en realidad. Fueron como una competencia de equipos, le comento. ¡Qué bonito! Bien, el pastor se llama Salustiano Aspi, es licenciado en teología, y actualmente sí, ya está pasando ya los 70 años. Ya me gustaría Y conocer. sí, Lindo. es interesante, nos cuenta también su historia. Fue una competencia sí, de equipos, pero al final ganó el de 3 vocales. Yo quería Así. comentarle. También, o sea, en este momento, si ustedes buscan quién tradujo, dicen, no, la Iglesia Católica. Y hay un señor también que tradujo de la Iglesia Católica, y creo que esa es la que se imprimió, la versión de la Iglesia Católica, ¿no? Pero no estoy muy segura. De todas maneras, lo que sí sé es que en 1982 es la impresión de la primera Biblia en Aymara. Néstor, dale. No, yo quería de pronto en otro momento aportar a esta belleza que es la historia. Como nuestro principal libro son las escrituras, hay una historia de las escrituras y hay una historia también de mucha sangre derramada para que nos llegara la Biblia en español. Tú mencionaste a César Vidal y a un estudio que él hizo sobre los precursores de la Biblia en español. Pero creo que sería bueno agregar a esta preciosa línea de tiempo lo que fueron los acontecimientos para que tuviéramos la Biblia que tenemos hoy. Entonces déjame, trabajo algo en eso y puedo ayudar Lo para hagamos completar juntos. el estudio. Tenemos que hacerlo juntos porque, ucha, yo no, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, hay una filmación, no hay una filmación, hay unas fotos de una matanza. No sé si se acuerdan algunos. Yo les he hablado de esto, pero ahorita no me acuerdo. Pero fue tan reciente, creo que era el 70, en un pueblo. Los católicos, o sea, el cura católico que dice que está vivo todavía, incitó al pueblo a matar a todo un grupo de cristianos, ¿no? En Potosí, ¿cómo se llamaban? Una matanza, Carachipamba, no me acuerdo, pero, o sea, esto es La, reciente. ma- la masacre de, la masacre de Mercamaya. De Mercamaya, sí. O sea, realmente nuestra historia está llena de sangre, llena de personas, o sea, no solo fueron los discípulos los que murieron del revés y que fueron asesinados, no realmente. Wow, hubieron muchos, ¿no? Bueno, les voy a hablar de Paulo Freire y su influencia en la educación en Latinoamérica, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra Ya, identidad como Dios educadores mío. y la mala también, ¿no? Paulo Freire fue un cristiano evangélico que le dolió mucho todo lo que se estaba haciendo en el Brasil, ¿no? Él escribió La pedagogía del oprimido en Chile, porque pues lo votaron, ¿no? Lo votaron del Brasil y bueno, él tenía ideas muy buenas, pero otras ideas también que eran muy radicales y muy fuertes y que no hicieron bien a Latinoamérica, ¿no? Y, por ejemplo, en Sudáfrica, Sudáfrica, ustedes saben que fue un país donde había mucho sufrimiento, había el apartheid y prácticamente ser negro no era ser esclavo, pero era estar fuera de la sociedad, ¿no? Y el primer presidente negro de Sudáfrica estuvo 40 años en, en la cárcel. Y Nelson Mandela, cuando salió de la cárcel, ¿no? Dijo,
vamos a hacer paz entre blancos y negros, ¿no? Vamos a compartir el gobierno, somos hermanos, somos sudafricanos. Entonces, a diferencia de lo que hicieron los blancos contra los negros, él predicó de paz, ¿no? Él habló de paz, que también era evangélico, ¿no? Bien interesante es la historia. O sea, los evangélicos sellamos la historia, ¿no? Paulo Freire, en cambio, él con la pedagogía del oprimido, no sé si sería su idea, él desarrolló las ideas de victimización de los latinos, ¿no? Entonces, si bien él hizo un sistema maravilloso de educación, o sea, ya los adultos no tenían que estudiar con mamá, papá, sino con campo, con palabras que ellos veían, digamos, con palabras de adultos. Entonces aprendieron a leer y escribir. Una maravilla, porque pues la mayor parte de los brasileros no sabían leer y escribir, ¿no? Entonces, ellos aprendieron la lectoescritura y, digamos, su método era muy bueno, ¿no? Nació en experiencias que él mismo hizo. Él decía, no tenemos nosotros que ser bancarios, ¿no? O sea, que todo lo que entra es lo que sale. Nosotros tenemos que razonar, eso estaba bien. Pero, como les digo, todo el razonamiento siempre está basado en algunas ideas que nosotros tenemos. Entonces, nuestro razonamiento tiene que ser bíblico. Él razonaba partiendo el mundo en dos, partiendo entre los opresores y los oprimidos, lo que no es cierto. O sea, no es que porque tengas un auto eres opresor y porque el que no tenga sea oprimido. Es absurdo. O sea, eso no es. Tampoco el mundo se divide entre buenos y malos. No se olviden que todos somos malos, ¿no? Entonces, él dividió el mundo así y los latinos nos quedamos con esa idea, ¿no? Entonces, o sea, sí fue muy bueno todo su método, metodología participativa, lo que ahorita estamos haciendo, estamos participando. Antes era profesor y alumnos. Yo soy el profesor, soy lo máximo, y los alumnos no saben nada, solo yo, ¿no? Hizo un enfoque en derechos, como dice aquí, y la idea de enseñar es un auto político, tiene toda la razón, ¿no? Por eso justamente en ese tiempo no se enseñaba, y mira, es reciente, él murió en 1997, no se enseñaba o sea, como les he mostrado todas las ideas de control social que estaban en la educación, ¿no? Entonces, él desarrolló un poco, fue el padre de la justicia social, pero no una justicia social que nos hiciera bien a nosotros los latinos, ¿no? Sino, como les digo, de victimización. Y su influencia en la educación latinoamericana es tremendamente fuerte, ¿no? Ahí está Paulo Freire, ¿no? No sé si conocen algo más o quieren hablar de Paulo Freire, pero yo quiero hablarles de un señor que vamos a ver, creo que no vamos a alcanzar ahora, o sí, pero les voy a dejar en grupos, en equipos, y los que quieran pueden trabajar ahora y los que quieran después. Pero les voy a hablar de Hermann Hagel-Horn y del libro Teaching Techniques of Jesus, que vamos a ver ahora y que se ve siempre en Face, ¿no? Yo les voy a pasar el libro en inglés y un resumen que yo he hecho del libro, una traducción que yo la he hecho, ¿no? Que la he hecho para mí, que no está completa, pero que les va a servir, ¿no? Este señor era un pedagogo tremendo, un capísimo, era un filósofo que se opuso absolutamente a John Dewey y a su educación progresista, instrumentalista, pragmática, etcétera, ¿no? Es el representante de la educación idealista, le dicen, pero en realidad es educación cristiana, cristiana. Él pretendía reemplazar sabiduría psicológica por la operación del Espíritu Santo moviéndose en el corazón de los hombres. Miren qué lindo, ¿no? Su trabajo se basa en el Evangelio puro. Analizó cuidadosa, minuciosamente la pedagogía de Jesús, cómo enseñaba Jesús, ¿no? Su metodología, su didáctica, ¿no? Este libro es un libro belleza de libro, ¿no? O sea, toda la didáctica de Jesús, dice, wow, la educación por preguntas, la educación por proyectos, la educación contextualizada, o sea, todas las cosas que nosotros vemos ahora, digamos, como cosas modernas, Jesús, pues ya, o sea, Jesús era Dios, ¿no es cierto? O es Dios, perdón, ¿no? Enseñanza activa, principios confiables educativos, ¿no? Miren, en 1920 él escribió este libro. Es una autoridad en pedagogía escrito por quien conoce a Jesús con reverencia, ¿no? Tiene dos objetivos, ver cómo Jesús enseñaba e influenciar nuestro método al enseñar. Es un libro para nosotros, para los maestros, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver eso mañana.
Lo que yo quiero ahora es revisar la tarea que han hecho, el método de enseñanza y aprendizaje de Jesús. Yo les había aconsejado 3 libros para que ustedes los vean, los que quieran, están en la red. Este libro yo lo tengo en portugués, yo lo puse así, pero está también en español, y Enseñando para Cambiar Vidas, que es un libro realmente maravilloso, ¿no? Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a irnos a las salas para grupos pequeños, ¿no? Ahora mismo los voy a crear y ustedes van a empezar a trabajar con lo que ya han hecho con la pedagogía de Jesús, con, con estas preguntas. Ustedes tienen, o sea, la primera, ustedes saben que es investigar, y ustedes ya han investigado un poco. Y no se olviden que han firmado de que no van a utilizar inteligencia artificial. Van a registrar ustedes en los grupos 5 ideas guías con evidencias, ¿ya? 5 ideas guías, y yo les he puesto aquí el ejemplo, ¿no? Pueden darle una captura de pantalla. Mañana ya van a tener todo lo que es esto. Entonces, ustedes registran en los grupos pequeños 5 ideas guías con evidencias. Esta va a ser la última media hora. Y luego vamos a responder también estas preguntas, ¿no? Les pongo ya las preguntas para que ustedes vayan pensando y para que sus respuestas no sean improvisadas, sino porque realmente ustedes se pregunten todas estas cosas, porque realmente si razonan, entonces esto va a ser incorporado y ustedes van a ser unos master teachers como Jesús, ¿no? Entonces, estas preguntas vamos a ver la próxima semana, y vamos a compartir lo que han trabajado en grupos pequeños, ¿ya? Yo les voy a poner en grupos y ustedes ya tienen que trabajar, empezar a trabajar todo lo que es la pedagogía de Jesús. Miren que le estoy pidiendo algo súper fácil. 5 ideas guías, ¿no? 5 ideas guías. Podrían hacerlo ahora, ¿no? ¿Cuántas estoy poniendo? Sí, 5. Podrían hacerlo ahora. Aquí está el ejemplo. Poner las evidencias es poner los versículos, o pueden hacerlo, digamos, si no lo terminan después. Y este trabajo es personal. O sea, en grupo es las 5 ideas guías y este trabajo es personal. Y ustedes me van a responder el día sábado próximo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, en esto ya son las respuestas a las ideas, ¿no? Entonces nos vamos a ir a grupos pequeños, por favor, y yo me despido. Que el Señor les bendiga. La última hora, entonces, trabajan ustedes. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nos va a mandar ahorita los grupos pequeños? Sí. Ok, Vamos a ok. crear, a ver, vamos a crear, somos 22. Podemos crear 5 grupos y van a estar asignados automáticamente. Entonces, váyanse a sus grupos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, el día sábado. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Espero que les haya gustado la clase. Ya está. Únanse, por favor.